Rubens da Costa, ¿vos estás en Brasil? No. Ay, perdón, mi micrófono estaba prendido. No hay problema. Ay, disculpa. Porque te veo del verano, por eso preguntaba. No, estoy en Rosario. Bueno, qué suerte. ¿Pero se escuchaba mi micrófono? No. Bien. No, porque yo estaba escuchando acá unas canciones en YouTube en portugués y pensé que estaba... No. Qué bien. No. Tranquilo, no pasa nada. Pasa que acá las chicas sienten mucho frío y yo menos, entonces el calefón se queda prendido, pero para mí es muy fuerte el calefón, entonces por eso estoy así de verano. Claro. Yo no sé qué más ponerme, te veo así musculoso y me da un frío bárbaro. Parece que estamos en dos extremos del mundo diferentes nosotros dos. Y yo le dije a mi compañera de acá que yo solo puse la remera porque tenía clases ahora, si no, yo estaba así en mi casa. En compensación, acá el verano me muero. Sigue entrando gente, a ver. Para el último minuto de misión y arrancamos. Bueno, a mí me tocó el interactivo de la infección oportunista en HIV. Yo adopté un grupo de infecciones oportunistas porque, como saben, son un montón y podríamos hablar de un montón de sistemas. En este caso, puse una de las infecciones o de los sistemas más afectados más frecuentemente y como para usarlo de ejemplo de cómo sería el abordaje clínico, de cómo uno lo va pensando y eso, ¿sí? En algunos momentos hay lugares de preguntas o de qué pensaríamos, ahí si quieren activen los micrófonos y pueden hablar por acá, lo vamos viendo y después cuando seguimos con el caso lo desconectan para que no se arme el lío de micrófonos. Bueno, vamos a empezar acá con el caso clínico. El motivo de consulta de nuestro paciente es cefalea. Es un paciente de 47 años con diagnóstico reciente de HIV, que no refiere tratamiento. Inició 7 días previos con una cefalea bitemporal opresiva a intensidad 7/10 y que según nos refiere no cede con analgésicos comunes. Respecto a la enfermedad actual, lo que refiere también es que agrega episodios de desorientación y disminución en la fuerza del miembro superior izquierdo. Bien. Como antecedentes de jerarquía, tuvo una fractura clavicular hace 30 años, es tabaquista de 5 paquetes año, y como antecedentes familiares tiene madre hipertensa y con diabetes tipo 2, el padre es hipertenso y tiene 2 hermanos sanos. Respecto a lo que tenemos acá en el motivo de consulta de enfermedad actual, ¿le interesaría hacer algunas otras preguntas? ¿O qué otros datos de interés le parecen importantes para nuestro interrogatorio de este paciente? Profe, ¿le buscó a la guardia o en el consultorio? No, en la guardia del hospital. La guardia hospitalaria. Bien. Pero bueno, puede ir a un consultorio también. ¿Conocer si tiene pareja estable?
No sabemos. ¿Hace cuánto tiempo ¿Tuvo tiene antecedentes de viaje? Tiempo de diagnóstico es reciente, en el último mes. Y está sin tratamiento. el paciente presenta fotofobia? Se me mezclaron dos. Ahí. Si conoce la carga viral, No, es un dato importante, bien. No la sabemos todavía. ¿El paciente tiene fotofobia? Bien. No lo sabemos todavía, no le preguntamos ahí, pero puede ser una pregunta para hacerle. ¿El paciente tiene signos de meningismo? O sea, Eso es con físico. bien. ¿El paciente relata alguna parestesia o alguna debilidad muscular? Bien. Eso también lo vamos a determinar un poco en el examen físico. Él refiere debilidad. Ujú. Debilidad en lo... Nada sensitivo. ¿Cómo, profe? No refiere nada sensitivo. Sí, esa debilidad. ¿La debilidad es generalizada o es solamente en una parte del cuerpo? De ese miembro, el miembro superior izquierdo. Miembro superior izquierdo. ¿Hace cuánto tiempo tiene la debilidad? 7 días. Ahí estaban en la enfermedad actual. 7 días de la cefalea. Y bueno, y esto lo agregan los días posteriores. Algún momento de desorientación, que principalmente se lo refiere a la familia, de que lo notaron raro, como estaba perdido, y que también notó disminución de la fuerza del miembro superior izquierdo, principalmente para hacer alguna actividad de la vida diaria, generalmente se dan cuenta. ¿El paciente relata fiebre? Fiebre no, Si la pero cefalea un dato es en importante. algún momento del día en especial o es todo el día. Bien, es una caracterización importante del dolor, de la cefalea. ¿Por qué? Porque puede apuntar a diferentes tipos de cefalea, o sea, puede ser una cefalea migrañosa o puede ser de otro cuadro que se encadene una cefalea. Sí, en lo temporal, en el día, no te va a hacer diagnóstico ahí, saber si matutina o vespertina. Si hay algunas banderas rojas del dolor de cabeza, si se acompaña de algunos signos o síntomas, si despierta a la noche, si tiene vómitos, ¿sí? Eso se puede preguntar. Si empeora con el esfuerzo, El trabajo también es importante preguntarle. ¿Por qué? por ejemplo, si está en contacto con algunos animales, palomas o algo así, que nos puedan indicar alguna criptococosis o alguna enfermedad que pueda transmitirse de esa manera. Bien. Para identificar alguna noción de foco. El Bien. histórico de viaje también sería importante para la noción de foco. Bien. Eso es Preguntarle si importante. Recuerden que el HIV depende del estadio, obviamente, y su compromiso inmunológico. Tiene más predisposición a algunas infecciones micóticas por ahí, a pesar de no tener un foco tan claro. Sí es importante, por ejemplo, la histoplasmosis en una persona que trabaja con palomas, por ejemplo, con aves, etcétera, no inmunodeprimido. Si pensamos alguna infección rara puede estar determinada, pero esos gérmenes generalmente circulan en el ambiente y no afectan al inmunocompetente, pero al inmunocomprometido, por más que a veces no trabaje con aves, no haya viajado a determinados lados, es más proclive a infectarse igualmente, se iba a manifestar la enfermedad. Bien. Indagar sobre presencia de disnea o alguna afectación de tipo respiratoria. Bien. Antecedentes En de el otras. interrogatorio no lo refiere a esto de disnea, pero es importante porque también se suelen coinfectar estos pacientes con múltiples infecciones distintas, ¿sí? Que pueden ser del sistema nervioso, pulmonares, intestinales, de la piel, y pueden coexistir. Estos son los pacientes en los que uno no piensa un solo diagnóstico, sino que piensa varios a la vez, a diferencia del resto, que uno siempre busca tener un diagnóstico que justifique todo, en estos no. ¿No refirió tener fiebre en el último mes No, y pérdida de peso? tampoco. Otra pregunta puede ser el carnet de vacunación, si está completo. Bien. Eso debemos incluir en todos los interrogatorios, lo del carnet de vacunación. Igualmente, con el grado de inmunosupresión que tienen algunos de estos pacientes, por más vacuna que tengan para algunas cosas, se pueden infectar también. ¿El paciente toma alguna medicación? No.
Tomó solamente analgésico para el dolor de cabeza, que no se dio, y tratamiento antirretroviral, y el resto no toma absolutamente nada. Necesitaríamos interrogarles sobre los antecedentes de enfermedades crónicas, alergia, hipertensión, diabetes y familiares también, biológicos y familiares. Sí, el antecedente de jerarquía no tenía, solamente los que puse ahí, que es la fractura clavicular y que es tabaquista, ¿sí? De 5 paquetes años, y los familiares también están ahí. Madre hipertensa y diabética, padre hipertenso y 2 hermanos santos. Bueno, vamos a proseguir un poquito. Este es el examen físico cuando se evaluó el paciente. Estaba normotenso, con 76 de cardíaca, 18 respiraciones por minuto, sin fiebre, con buena saturación. Destacaban que tenía una leve rigidez de nuca, una aparicia braquial 4/5 con predominio proximal izquierdo. El examen cardiovascular y el abdomen no presentaba particularidades. Y en miembro se constataba una pérdida de la fuerza en el miembro superior izquierdo y no tenía alteraciones de la sensibilidad. Bien. Si quieren hacer un resumen en 3 o 4 palabras del paciente, ¿qué diríamos? Paciente, masculino, no me acuerdo la edad, 47 años, VIH positivo, que consulta por un cuadro de cefalea acompañada por signos de meningismo como rigidez de nuca y paresia de miembro superior izquierdo. Perfecto. No me acuerdo, de 7 días de evolución, 5 días de evolución. Bien. Y la importancia de que no está tratado. Exacto, bien. Eso es lo único que le podríamos agregar ahí al resumen que hizo el compañero, que es un HIV y sin tratamiento, ¿sí? Los que hacen tratamiento irregular también es importante ponerlo, o si está con tratamiento, porque nos cambia un poco el pensamiento que uno puede tener de la inmunidad general. Bien. Ahí yo hice un resumen en 3 ítems. Es un paciente con HIV, con carga viral y CD4 desconocidos, que no tiene tratamiento, con cefalea y que en el examen físico tiene síntomas y en el examen físico signos de enfermedad neurológica. Que vamos a ver qué es. Bueno, entonces uno cuando ya con el interrogatorio y el examen físico, clínicamente lo que va haciendo es resumir un poco cuál es el síndrome frente al que estamos parados y cuáles pueden ser las causas que nos pueden estar llevando a esto en ese paciente, ¿sí? Como sabemos, el HIV está asociado a un montón de enfermedades. Disculpe, hay alguien más que tiene el micrófono prendido y se acopla. Se escucha mal lo que usted dice, se ve que están varios micrófonos prendidos. Bueno. No sé si yo puedo silenciar todo desde acá. A ver. Con el Zoom lo hago fácil, pero acá no sé. Yo lo escucho bien, profe, igual. No sé si... Sí, por ahí, si ya haya uno prendido, a veces acopla. Bien. Bueno, le decía que las manifestaciones neurológicas en pacientes con HIV-Sida, según el estado de inmunidad, pueden ser múltiples. Y obviamente uno piensa en enfermedades que están asociadas al HIV y en enfermedades que puede tener cualquier paciente por más de que tenga o no HIV, ¿sí? Tenemos un montón de enfermedades que podemos ir pensando. Algunas que están relacionadas al virus y que pueden afectar en distintos niveles del sistema nervioso, ¿sí? Si relacionamos el sistema nervioso central y periférico, encontramos varias, ¿sí? Hay desórdenes neurocognitivos asociados al HIV, que no es clásico como este paciente, sino justamente son de la esfera cognitiva, que van desde un nivel de un deterioro cognitivo que se llama asintomático porque se detecta mediante test neurocognitivos, si no el paciente no lo nota, a alteraciones en alguna esfera cognitiva leves o una demencia avanzada. Eso fue teniendo distintos nombres a lo largo de la historia del HIV. En un momento se llamaba demencia, relación al HIV, desorden cognitivo por HIV, etcétera, etcétera. Lo que sí se sabe es que afecta siempre una vez que el paciente se infecta,
aumenta la carga viral en la primoinfección del HIV, rápidamente alcanza niveles en todo el sistema nervioso central, en los primeros días o las primeras 2 semanas. Por eso en las necropsias la mayoría tiene alguna alteración a nivel del sistema nervioso central, lo cual no justifica de que tenga síntomas o no. Se ha visto de que el tratamiento antirretroviral temprano, al disminuir la carga viral rápidamente, podría mejorar esto de la esfera, pero la mayoría de los pacientes con infección por HIV, si se le hace algún test neurocognitivo, pueden tener algún deterioro. Pero bueno, no parece ser lo que estamos viendo en nuestro paciente, ¿sí? Después otra afección que puede dar es a nivel del sistema nervioso central, pero en este caso medular es la mielopatía vascular, una enfermedad desmielinizante que está asociada también a la infección por HIV. Era mucho más frecuente en los primeros momentos que se descubrió el HIV, que no había tratamiento antirretroviral y los pacientes estaban muy inmunosuprimidos. Bueno, en este caso da todos síntomas, principalmente, como les dije, al afectar la médula, son medulares. Puede haber inestabilidad, alteración de esfínteres, disminución de la sensibilidad, no suele haber dolor, y generalmente cursa con una paraparesia espástica, ¿sí? Que no parece ser tampoco lo de nuestro paciente. Después hay enfermedad cerebrovascular, que yo lo puse ahí relacionado al virus, en cuanto a lo que sea enfermedad cerebrovascular como ACV isquémico o ACV hemorrágico, que lo puede tener un paciente con HIV o no, ¿sí? Sí está demostrado que los pacientes con HIV positivo, con la infección, principalmente el HIV-1, tienen mayor riesgo cardiovascular y enfermedad cerebrovascular, entonces yo por eso lo puse también dentro de ese grupo. Y es una de las cosas que podríamos pensar cuando hay un paciente de HIV con un foco neurológico como el de nuestro paciente. Fue un poco en contra de la cefalea, y que fue medio subagudo el cuadro, de que lleva 7 días, pero bueno, alguna cosa a pensar. Y después están las meningitis asépticas relacionadas al virus, que pueden ser por algunos tratamientos. Algunos pacientes tienen cefaleas, por ejemplo, y toman muchos AINES, y los AINES pueden dar una meningitis aséptica. Se llama aséptica porque da un claro síndrome de meningismo, pero sin rescate de ningún microorganismo. Y el mismo HIV, la primoinfección, cuando hay alta carga viral, también puede dar una meningitis en la que uno busca los gérmenes comunes, virus comunes, etcétera, y no encuentra nada, y ve una meningitis por HIV, ¿sí? Y después también puede afectar el sistema nervioso periférico, da 1.000.000 de polineuropatías distintas, que no viene el caso, y también puede estar asociado, ¿no?, a miopatía, que suelen cruzar con alteraciones de la sensibilidad o de la movilidad en alguna parte del cuerpo. Pero tampoco parece ser el caso de nuestro paciente. Y después tenemos, no asociadas al virus, pero sí secundarias, a la inmunodeficiencia en sí o al tratamiento que hace el paciente por el HIV. En este caso, el nuestro no está haciendo ningún tratamiento, así que no pensamos que sea secundario lo mismo. Pero bueno, puede haber tumores que están asociados al HIV. ¿Conocen algún tumor? El linfoma. Linfoma. Kaposi. Bien, sarcoma de Kaposi. Hopkins también. Sí, es un tipo de linfoma. Cáncer de cuello uterino. Bien, Pulmón. bien. Excelente, esos son los más frecuentes, ¿sí? Después está el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, que eso se ve cuando el paciente está muy inmunosuprimido y empieza el tratamiento antirretroviral y genera un síndrome inflamatorio generalizado, que a veces puede cursar con alteración neurológica y todo, pero tiene que ver con la recuperación de la inmunidad, y generalmente a veces la inflamación frente a enfermedades oportunistas que estaban presentes y no tenían ningún tipo de reacción inflamatoria por la ausencia del sistema inmune de nuestro paciente, ¿sí? Después la leucoencefalopatía multifocal progresiva, ¿saben qué es? Enfermedad causada por JC. Exacto. ¿Y qué afecta? La vaina de mielina. Bien, la sustancia blanca, exacto. Por eso se llama leuco. ¿No produce desmielinización? Sí.
Esto se ve generalmente en HIV con muy bajo CD4 y está asociado a un virus, como dijeron, que es el virus JC, es una enfermedad de la sustancia blanca que generalmente se ve por resonancia magnética. Después vamos a ver algunas imágenes. Después infecciones micóticas pueden ser, ¿cuáles conocen algunas? Ya nombraron alguna por ahí. Cándida, criptococo. Pneumocitis carinis. Bien. Toxoplasmosis. Bien. Toxoplasmosis es parasitaria. Es un parásito, exacto. Está más abajo ahí. El aspergilo. El aspergilo puede ser. Las más frecuentes son la histo, principalmente, la histoplasmosis. Por lo menos acá en nuestro país. Paracoccidiomicosis. Exacto. Coccidio, paracoccidiomicosis. Son hongos que tienen circulación bastante endémica. Por ahí acá en el norte de Argentina es más frecuente de ver. O parte de Brasil, sur de Brasil también. Toda la zona del trópico. Profe, la cándida esofágica, que es marcadora de enfermedad. La candidiasis, exacto. Estamos acá hablando de afectaciones neurológicas, ¿sí? La cándida afecta. Una de las cosas que siempre vemos en estos pacientes es mirarle la boca y ver si tiene moguet, que es la candidiasis orofaringia, que ya nos habla de un nivel de inmunosupresión bastante importante, generalmente menor de 200, CD4. En este caso, la cándida, para que tenga afectación del sistema nervioso central, es medio raro, tiene que tener una candidemia, es decir, una circulación micótica plasmática y llegar al sistema nervioso central, sembrar, etcétera, es más raro. Pero bueno, puede pasar. Después yo puse la tuberculosis, que en nuestro medio es muy frecuente, que tiene distintos tipos de manifestaciones, que pueden ser meningia, con una meningitis tuberculosa, siembra miliar, es decir, múltiples siembras a nivel del sistema nervioso central, o a veces formar masas, que se llaman tuberculomas, que sería como un absceso gaseoso por la tuberculosis, y que podría corresponder también a algunos de los diagnósticos de nuestro paciente. Después tenemos algunos virus, dentro de ellos de los más frecuentes el citomegalovirus, que también está asociado a una inmunosupresión bastante marcada, y generalmente cursa como una encefalitis y causa una periventriculitis en las imágenes, pero no se comporta como algo que tenga efecto de masa, pero puede a veces confundirse en los diagnósticos. La toxoplasmosis es un parásito que es muy frecuente, que ahí lo nombraban dentro de los hongos, pero parasitario, y de las lesiones ocupantes de espacio del sistema nervioso central en los pacientes con inmunodepresión por HIV es la más frecuente. Entonces siempre uno de los diagnósticos que uno tiene que tener en cuenta. Cuando hay cefalea, cuando hay foco neurológico, si aparecen convulsiones recientes, etc. Y después también en nuestro medio, en la zona también norte de nuestro país, de Brasil y alguna parte también de Paraguay, etc., el Chagas, que puede afectar y dar masas también a nivel del sistema nervioso central. Por eso también es una de las serologías que nosotros pedimos cuando tenemos el diagnóstico reciente de HIV, conocer si el paciente tiene serología para Chagas positiva o negativa, porque también nos puede hacer pensar en algunas complicaciones de esta infección. Profe, una consulta. La masa esa que dices son los chagomas. Sí, chagomas. Okay. Ese sería el nombre conocido. Bien. Y después, aparte de todo lo que puede tener por su HIV, por el propio virus o por complicaciones tanto del tratamiento como de la inmunosupresión, también se pueden tener enfermedades que tiene cualquier paciente por más que no tenga HIV, que son otros tumores, tener algún tumor, no sé, de colon, con metástasis, etcétera, melanoma, alguna otra cosa, enfermedades desmielinizantes diferentes, accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio, abscesos cerebrales por alguna complicación bacteriana, por alguna infección de partes blandas y alguna siembra del sistema nervioso central. O sea, uno tiene que pensar en las enfermedades comunes en la población general y también en enfermedades que son comunes en estos tipos de pacientes. ¿Qué harían con el señor? ¿O cómo lo estudiarían? Primero evaluar la carga viral. Bien.
demora un poco eso, ¿sí? Uno le puede sacar sangre y todo, pero lleva unos días, tanto en la medicina pública como privada. Entonces, generalmente, si uno lo tiene en la guardia o en el consultorio, no lo vamos a saber rápidamente. Entonces, uno por ahí, si viene sin tratamiento, diagnóstico reciente, uno por eso ve si tiene Muguet, si tiene alguna enfermedad oportunista que te haga estimar la inmunosupresión. Pero bueno, es una de las cosas que uno pediría, pero no la vamos a tener rápidamente. El hemograma completo con fórmula. Lo primero que yo haría sería un examen físico, en el momento, digamos, que me permita ver alguna de todas estas sintomatologías que estuvimos hablando y detectar a ver si tiene alguna patología asociada, y después sí, estudios complementarios, como venían diciendo. Bien. ¿Le internarían al paciente o lo mandarían a hacer estudios por ambulatorio y...? Yo lo internaría. Bien. ¿Alguna otra opinión? Bueno, el paciente tiene que ser internado para ser estudiado, necesita exámenes de sangre, va a necesitar una punción lumbar, un hemocultivo, un cultivo de líquido cefalorraquídeo, va a necesitar un montón de exámenes, no hay como mandarlo a la casa. Bien, bien. Va a necesitar algunos estudios, sí o sí. Después vamos a ver si podemos hacer alguno de los que nombraste o no. ¿Sí? Bien. Dijeron que pedirían un laboratorio, por ejemplo. ¿Qué le pedirían? Hemograma completo. Recuento plaquetario. Bien. Pluricreatinina. Con tiempo de los tiempos. Bien. Serologías. ¿Para qué? Para virus de la hepatitis, toxoplasma, citomegalovirus. Sífilis. Toxoplasma, sífilis sí, porque la neurosífilis también es más frecuente en los pacientes con HIV. Para citomegalovirus, uno puede saber si lo tuvo o no, pero también lo puede adquirir en el momento, así que... Puede pedir también. Pero se puede servir también, sí. El hemograma nos puede dar indicio de alguna otra cosa o alguna afección, por ejemplo, si tiene leucopenia, también nos puede hablar de que puede ser un HIV con bajo nivel de CD4, si tiene citopenias en general, es decir, si tiene anemia, leucopenia y plaquetopenia, si hay una panacitopenia, nos puede hablar de que tiene alguna afección medular, que también puede estar dada por el propio virus o por enfermedad oportunista, principalmente los hongos. ¿Pedir LDH puede ser también? ¿Para qué sería? O sea, ¿no sería para evaluar si tiene una infección o un daño? Sí, porque la LDH está elevada en neumocistis. Bien, perfecto. Sí, siempre que pidan algo, sepan después la utilidad, porque después se me tener un embrollo bárbaro. Y en los exámenes, en la medicina pasa eso y en los exámenes de la facultad también. ¿Sí? Cuando respondan algo, después sepan que viene la pregunta, ¿para qué? Porque después, si no saben responder, es como si no lo hubiesen dicho. Y se cavan la propia tumba en los exámenes. ¿Sí? La LH puede servir, como dijeron, en alguno que sospechemos de alguna infección, por ejemplo, principalmente pulmonar. El neumocistis puede elevar la LDH. Pero estos pacientes también pueden tener, como dijeron, linfomas, poliadenopatía por micosis, etcétera, que también aumentan la lactato deshidrogenasa en plasma. Entonces, está bien pedirla porque puede estar alterada, pero después hay que buscar el porqué. ¿Sí? No entendí una cosa cuando dijiste que el citomégalo podías saber o no. Lo del citomégalo que dije cuando la chica Sí, la dijo... serología lo único que uno evalúa es si tiene anticuerpos previos. ¿Sí? Bien. Sabemos si tuvo contacto o no. Después que haga la encefalitis o no, es revariable. ¿Sí? Sí. Listo. Y generalmente necesita una inmunosupresión muy marcada, y el que tenga serología previa o no, el CMV sí se puede reactivar, como pasa en algunas otras inmunosupresiones, pero también lo puede adquirir, a pesar de haber tenido, por ejemplo, tiene una serología negativa, pero en el transcurso de su inmunosupresión lo puede adquirir,
como cualquiera y se puede infectar y hacer la encefalitis. ¿Sí? Profe, con ese foco neurológico, ¿podría pedirle una tomografía con contraste de cráneo? Bien, ahora vamos a ver la parte de imágenes. Un hemocultivo puede ser, profe, para evaluar si no tiene una infección generalizada. Sí. No tiene fiebre, eso por ahí da un dato en contra. En el examen no refiere nada infeccioso bacteriano, o por lo menos que se haya encontrado. El hemocultivo se pide en pares, generalmente que son 2, por lo menos, o 3 en algunos si piensan endocarditis o algo por el estilo. Habría que evaluarlo, por ahí puede evitarse al principio, pero si hiciera fiebre o algo por el estilo, si halláramos algunas cosas, por ahí se puede pedir. ¿Se hace una punción lumbar en este paciente? Esa es una pregunta que viene después. Que vamos a ver si la podemos hacer o no. Una reacción de Mantoux se pediría. La Mantoux se puede pedir, exacto. A ver si tiene reactividad, si tuvo contacto previo con tuberculosis, o si nos hace, según el tamaño de la reacción de Mantoux, es distinto al inmunocompetente y inmunosuprimidos. No sé si alguna vez la vieron, se hace subcutáneo y hay que medir el ABON a las 48 horas. Se usa a veces, nos va a dar utilidad para hacer profilaxis en algunos pacientes para la tuberculosis, si es que tuvieron contacto y una carta de que tenga algún tipo de infección al momento. Yo acá les puse un cuadrito del laboratorio que se le pidió al paciente. Fíjense que tiene una anemia muy leve, con los glóbulos, con una leucopenia y una plaquetopenia leve, una glicemia normal, una función renal normal, los iones están ahí normales, una hipocalemia muy leve, los tiempos de coagulación son normales, eso hay que pedirlo porque tiene cefalea para evaluar que no tenga un sangrado, y también si uno tiene que hacer algo invasivo, ya tenemos también los tiempos de coagulación. Algo invasivo me refiero a una punción lumbar, una biopsia, etc. Le pedimos un hepatograma, que también es una de las cosas que deberíamos pedir, porque se puede afectar tanto por enfermedades oportunistas, si uno tiene que dar algún fármaco, también es importante tenerlo por lo menos normal, cercano a la normal, y tener un basal. Se te pide inmunoglobulina G para toxoplasmosis, que fue positiva, Chagas no reactivo. Se pide el antígeno para criptococo, que eso se puede pedir en el plasma, y es bastante sensible y específico. Y cuando es no reactivo en el plasma, te aleja bastante el diagnóstico de criptococosis. Y se le pide un reactante de fase aguda, que es la eritrosedimentación, que es muy inespecífico, pero bueno, está elevada y nos puede hablar de que puede haber alguna infección oculta, alguna neoplasia o algo por el estilo que hay que estudiar, pero no nos dice más que eso. Más en este paciente de HIV, ¿sí? Eso es lo que tenemos de él. Ahí vamos a las imágenes. Tenemos un paciente HIV, como dijimos, que tenía un foco neurológico, cefalea, un foco neurológico, no hace tratamiento. Dijeron de pedirle una imagen. Dijeron una tomografía con contraste endovenoso, que eso puede ser bien, una tomografía del cráneo con contraste. Sino que se puede pedir. Si se dispone, se puede pedir una resonancia, pero no sé si va a tener disponible, porque el paciente puede tener una encefalitis que puede aparecer en la resonancia. Perfecto. Eso depende mucho de la disponibilidad del lugar. Se pueden pedir cualquiera de las dos, ¿sí? La tomografía por ahí con contraste está mucho más disponible. Recuerden que el contraste es nefrotóxico, es a base de yodo y también está contraindicado en los pacientes que se conocen alérgicos al yodo. Entonces por ahí si tienen falla renal o alguna alteración. Además es más rápido, te lleva rápido la compra. Se hace rápidamente, exacto. Pero tiene sus pros y sus contras, principalmente la resonancia. Si tenemos altamente disponible las dos, se prefiere cualquiera. Si tenemos cualquiera de las dos, se hace cualquiera de las dos con contraste endovenoso. Sirven, ¿sí? Si tenemos muy disponible la resonancia, tiene sus ventajas. Primero porque detecta algunas lesiones que son más pequeñas que la tomografía, entonces por ahí en la tomografía vemos 2 o 3 lesiones y en la resonancia vemos más. No se llegan a ver por la tomografía. Tiene mejor evaluación de la sustancia blanca, principalmente ahora cuando veamos las imágenes de leucoencefalopatía multifocal progresiva. Y evalúa mejor la parte de la fosa posterior,
que por ahí en la tomografía siempre es un poco de artefacto y no se puede ver bien. Igualmente depende de la predisposición, de la disponibilidad del centro en donde estemos. ¿Qué esperamos hallar en el estudio? En el estudio de imágenes, Sí. Podemos encontrar focos de encefalitis. Por ejemplo, el paciente puede estar cursando con una encefalitis por herpesvirus y puede salir una hiperintensidad en lóbulos temporales. Bien. No aparece en un caso de encefalitis. Sí. En la tomografía podemos encontrar la hipodensa por el cerebrovascular. Entonces, la hipodensa, un foco hipodensa. Podemos encontrar lesiones vasculares. Podemos encontrar lesiones ocupantes de espacio, por ejemplo, un absceso o entonces una neoplasia, lesiones indicadoras de toxoplasmosis o de linfomas. Perfecto. Profe, Bien. ¿la toxoplasmosis era positiva? Sí. Esta pregunta mía lo que podemos hallar es pensando según el grado de inmunosupresión del paciente. ¿Sí? Podemos encontrar todas las cosas que dijeron según el método de imágenes que utilicemos, pero en los pacientes de HIV depende un poco del nivel de CD4, que es lo que nosotros pensamos que podemos llegar a encontrar. ¿Sí? Si sabemos los CD4 y tienen más de 500, se lo considera como un inmunocompetente y puede tener tumores de un inmunocompetente, una CB, un absceso bacteriano, etc. ¿Sí? Entre 200 y 500, que hay una inmunosupresión moderada, ahí pueden haber alteraciones como atrofia o algo por el estilo, como de los trastornos cognitivos, etc. Y las lesiones ocupantes de espacio pueden aparecer, pero no son tan comunes. ¿Sí? Y con menos de 200 CD4, ahí aparecen muchas de las infecciones que nombraron, la toxoplasmosis, el linfoma primario del sistema nervioso central, etc. Entonces, si nosotros supiéramos, podríamos saber o estimar qué es lo que podemos llegar a encontrar en las imágenes. ¿Sí? Esta es la imagen del caso nuestro. Fíjense que acá en esta fase se ve poco, y acá tiene una lesión, que es el ganglio basal derecho, redondeada, que realza con el contraste en anillo. ¿Sí? Y acá puede tener una muy chiquitita en el ganglio basal izquierdo del otro lado. ¿Sí? ¿Eso puede ser toxoplasmosis, esta lesión así? Puede ser. A ella se la marqué con flecha por las dudas, para quien no la vio. Y una de las cosas que evaluamos también es, siempre en las imágenes, cuando hay lesión ocupante de espacio, traumatismo, sangrado, etc., es la línea media, de que no haya desviación de la misma hacia el lado contrario, lo que nos habla de edema, etc. ¿Sí? Es un corte coronal, también se ve la misma imagen, pero acá no se ve ninguna otra lesión. Bien. Ahí venía la pregunta que habían hecho previamente. ¿Podemos hacer punción lumbar en estos pacientes? Puede ser peligroso por la masa ocupante del espacio, puede generar hipertensión craneal, ¿no? Exacto, cuando hay una lesión ocupante de espacio, se puede ver en las imágenes, etcétera, si tiene mucho edema, si tiene desviación de la línea media, o clínicamente también se puede estimar si tiene signo de hipertensión endocraniana, y en esos casos la punción lumbar está contraindicada por el riesgo de herniación. ¿Sí? En nuestro caso no parece un cuadro de meningitis, si bien en algún momento sería necesario hacer la punción lumbar, no es un cuadro, no parece una meningitis bacteriana o algo por el estilo, que uno diga, bueno, hay que punzarlo urgentemente, entonces por ahí uno lo puede esperar. Y siempre hay que tener en cuenta estas cosas para hacer una punción lumbar en todos los pacientes. ¿Sí? Si hay alteraciones de la coagulación, prolongación de los tiempos, del tiempo de protrombina o del KPTT, o plaquetopenia menor de 50.000, esas son contraindicaciones para hacer una punción lumbar. O hay que transfundirle plasma o plaquetas según la alteración para poder hacer la punción lumbar.
Si hay sospecha de infección del sitio de punción, no sé, justo tiene que hacer el sitio de punción y tiene un absceso, una infección, etcétera, eso lo contraindica. Si hay signos de hipertensión endocraniana, que ahora los vamos a repasar. Los signos neurológicos focales también, como el de nuestro paciente. Por ejemplo, que si nosotros no tuviéramos disponible la tomografía o la resonancia rápidamente y tenemos un foco neurológico y sospechamos que puede tener una masa ocupante de espacio, en ese caso uno omite hacer la punción lumbar hasta poder certificar de si tiene la imagen o no, ¿sí? Y en ese caso, si uno sospechara que tuviera una meningitis bacteriana, hay que poner el tratamiento empírico y diferir la punción lumbar. Ahí se omite la punción lumbar y se prefiere tratar de más a que quede una meningitis sin tratamiento a espera de una tomografía, que a veces pasa, no debería pasar, pero bueno. Y las convulsiones también, que son síntomas neurológicos en los que uno puede sospechar de que hay un sangrado, una lesión ocupante de espacio o algo por el estilo. En esos casos también se difiere la punción lumbar hasta tener una imagen. Más en estos pacientes si son muy inmunodeprimidos. Signos de hipertensión endocraniana para repasar, puede haber alteración de la conciencia, principalmente, primero puede haber algo de excitación y después deterioro de la misma, puede haber parálisis del sexto par, está la triada de Cushing, que está obviamente en todos los libros, la hipertensión arterial, la bradicardia y la depresión respiratoria. Y si hay algún avesado que tenga un oftalmoscopio, uno de los signos más importantes que uno puede ver es el papiledema, el edema de papila, ¿sí? Que se ve así toda difuminada en el fondo del ojo, que se podría hacer en la guardia si uno lo sabe hacer, ¿sí? Se puede dilatar el paciente, ver si tiene signo de papiledema, ya sabe que puede tener hipertensión endocraniana y en ese caso está contraindicada la punción lumbar. Esta imagen de fondo de ojo que tiene edema de papila es de este paciente, que no es el nuestro, ¿sí? Pero fíjense que tiene una tomografía de cráneo con una lesión ahí parietal izquierda, con mucho edema, que es la parte gris más oscuro que se ve, y si trazarían una línea media para separar el cráneo en dos, fíjense que está todo desviado hacia la derecha. Claramente con esta imagen también tendría hipertensión endocraniana, pero bueno, con el fondo de ojo uno ya lo ve, y acá en esta resonancia se puede apreciar bien. Lo blanco es todo edema, y la línea media está toda desviada hacia el lado contralateral, ¿sí? Profe, en ese caso, ¿es necesario hacer el fondo de ojo o con la imagen esa ya...? No, con esa imagen está, ¿sí? Pero allá lo que bien. por ejemplo, si nosotros no tenemos disponible la imagen y vemos que tiene papiledema, puede que estemos haciendo una punción lumbar a alguien que tenga esta imagen, ¿sí? Y claramente si le hacemos la punción a esa imagen, termina herniado y probablemente muera posterior a la punción lumbar, ¿sí? Bien. Seguimos con nuestro caso. Tenemos entonces un paciente que tenía HIV sin tratamiento, con cefalea, con foco neurológico. Ahora con las imágenes agregamos que tiene una lesión ocupante de espacio cerebral, ganglio basal derecha, y recibimos el resultado que nos traen los familiares, que tenía una carga viral de 191.000 copias y un recuento de CD4 de 60 por milímetro cúbico. Bien. Entonces ahora lo recategorizamos a nuestro paciente, aparte de que tiene HIV, es una inmunosupresión severa, y podemos pensar de que tiene todas las enfermedades oportunistas que estuvimos diciendo, ¿sí? ¿Qué diagnóstico diferencial se nos ocurre? Neurotoxoplasmosis, principalmente. La toxoplasmosis por frecuencia es la primera que se nos tiene que ocurrir, y por la imagen que tiene. Por la imagen característica. ¿Qué más? El segundo, que a veces es muy parecido y es difícil de diferenciar de la toxoplasmosis. El linfoma. Bien, el linfoma primario del sistema nervioso central, que es mucho más frecuente en el paciente HIV inmunodeprimido que en el inmunocompetente. ¿Tuberculosis puede ser? La tuberculosis también. El criptococoma. Exacto, bien, justo iba a decir. Es más frecuente que nosotros del criptococo veamos una meningitis criptococócica, ¿sí?
que generalmente trae una cefalea subaguda, síntomas meningios, con una punción lumbar con una presión de apertura elevada, ¿sí? Que se hace la tinta china, que se suele ver el hongo. Es raro que den más ocupante de espacio, pero la puede dar, y en ese caso se llama criptococoma, y a veces también es difícil de diferenciar. Bien. Acá yo hice un cuadrito de cuáles son los diagnósticos que uno va pensando, ¿sí? Uno lo puede definir si tiene efecto de masa o no tiene efecto de masa. Efecto de masa nos referimos a que ocupa espacio ahí en el sistema nervioso y lo vemos por la imagen y tiene desviación de las estructuras adyacentes y que genera edema también que puede desviar las cosas adyacentes. Con el efecto de masa, los más frecuentes son esos que están en rosa ahí, la toxoplasmosis y el linfoma primario del sistema nervioso central son los más frecuentes. La tuberculosis, como dijeron, la criptococosis, el histoplasma, que generalmente el histoplasma tiene muchas siembras, pero también puede haber una masa. El Chagas en los lugares donde hay endemicidad. Y abscesos bacterianos o de algunas enfermedades más raras como cándida, etc. Y sin efecto de masa, pero que también pueden tener alteración en las imágenes que pedimos, la leucoencefalopatía que dijimos previamente, la encefalopatía por HIV y la encefalitis por citomegalovirus. Obviamente que si nosotros tenemos que pensar en nuestro paciente, nos orientamos más al cuadro rosa con efecto de masa, que sería alguna de estas patologías. Acá repasemos las más frecuentes, si quieren, la toxoplasmosis, que es un protozoo intracelular, que ahí hay una fotito, que generalmente genera una infección primaria, que uno la adquiere en el transcurso de la vida, y que es una infección latente, y que se reactiva frente a un grado de inmunosupresión muy marcada, principalmente de la inmunidad celular, mediada por los linfocitos, que suele suceder en estos pacientes HIV, y generalmente aparece cuando hay menos de 200 CD4 y es mucho más frecuente cuando hay menos de 100, ¿sí? Y por más de que tengan IgG positiva, algunos casos de que tienen tanta inmunosupresión que la inmunoglobulina G puede ser negativa y también puede ser toxoplasmosis de masa, ¿sí? Y la clínica es de una lesión ocupante de espacio, y según donde aparezca lesión ocupante de espacio, da los síntomas. Pero más o menos son los que tiene nuestro paciente. Cefalea, foco neurológico, a veces pueden tener convulsiones, etc. Profe, tengo una pregunta. ¿El diagnóstico de la toxoplasmosis va a ser solamente por la clínica, imágenes y la serología? No se va a intentar... Ahí está, justo venía. Bien. Todas estas cosas, como se pueden confundir por imágenes, el diagnóstico certero la mayoría de las veces lo da la biopsia. ¿Qué pasa? La mayoría de estas lesiones son muy centrales dentro del cerebro, el paciente tiene otras comorbilidades y es difícil hacer una biopsia intracraneal, ¿sí? Ni por punción o hacer una neurocirugía para tomar una biopsia. Entonces, generalmente el diagnóstico se hace por la clínica, las imágenes y la respuesta terapéutica. ¿Por qué? Porque principalmente la toxoplasmosis, primero que es mucho más frecuente que el resto, segundo que tiene algunas imágenes características como el refuerzo de anillo que vimos en nuestro paciente y las localizaciones que son córticos subcorticales o generalmente ahí de ganglios basales. Entonces también eso te puede dar una orientación. Y la mayoría de las veces, como les digo, es difícil hacer la biopsia, entonces uno prueba, según las características de la imagen, hacer el tratamiento y evaluar la respuesta al mismo. Si tiene buena respuesta, se interpreta como que sí, y si no, estamos complicados, porque a veces es difícil saber qué es sin hacer la biopsia. Bueno, esas son las características de las imágenes de la toxoplasmosis, que son focales, pequeñas. A veces son pequeñas y varias, y a veces forman masa más grande como la de nuestro paciente. Son múltiples en la mayoría de los casos, tienen rayos en anillo, suelen tener algo de edema y efecto de masa, y fíjense ahí que la mayoría, del 75 al 88%, afecta a los ganglios basales como en nuestro paciente, o también de la región córtico-subcortical. Estas son unas imágenes de otro paciente con toxoplasmosis. Fíjense que tiene dos imágenes chiquititas, que son las blancas que están en la imagen
de la derecha de su pantalla, y el otro que tiene, que se ve toda una mancha blanca, es el edema. Fíjense que son imágenes muy pequeñas, pero que generan un edema y un efecto de masa muy importante, ¿sí? Por eso a veces generan muchos síntomas a pesar de tener poca imagen, es porque tienen mucho edema cerebral. ¿Cuál es el tratamiento empírico de esto? El de primera línea es la pirimetamina, que se hace una carga de 200 miligramos y luego se hace 75 miligramos día, asociada a sulfadiazina, a esa dosis, y leucovorina para evitar el déficit de ácido fólico, porque recuerden que todas estas sulfas alteran el metabolismo del ácido fólico. El tratamiento más o menos sería de 6 semanas y hay que hacer un control clínico e imaginológico. El control clínico es de los síntomas, hay mejoría de los síntomas, del foco neurológico, de la cefalea. E imaginológico, lo que se recomienda es por lo menos a los 15 días repetir la imagen con el mismo método que se realizó el diagnóstico. Si hiciste resonancia, repetir resonancia. Si hiciste tomografía, repetir la tomografía, cosa que uno pueda comparar si el estudio está mejor o peor. ¿Sí? Corticoides, le puse ahí yo entre signo de pregunta. Los corticoides no están indicados, a pesar de que a veces generan edema, salvo de que son un tratamiento de salvataje, es decir, que el paciente presente una hipertensión endocrinológica severa o algo por el estilo. Si no se tratan de evitar, ¿por qué? Porque el corticoide puede desinflamar algunas otras infecciones que son afecciones, que son diagnósticos diferenciales, como por ejemplo el linfoma, ¿sí? Y después no sabemos si la imagen mejoró por el tratamiento para toxoplasmosis o por el corticoide que hicimos para desinflamar y desinflamamos un linfoma. ¿Se entiende? Entonces, en lo posible, se evita. Profe, ¿se puede usar la clindamicina, por ejemplo? Sí, son diagnósticos tratamiento alternativo, igual que el trimetroprima sulfametoxazol o Bactrim, que también son otros tratamientos. Yo acá no me metí en todo el tratamiento, porque después los pacientes, si no, según el nivel de CD4, si no tienen infección, o si ya la tuvieron, hacen el tratamiento y tienen que quedar con profilaxis. Que generalmente se hace con Bactrim, con trimetroprima sulfametoxazol, ¿sí? Igual que el del pneumocitis, etc. El gran diagnóstico diferencial acá, con la toxoplasmosis, cuando hay este tipo de lesiones, el linfoma primario del sistema nervioso central, que es una enfermedad marcadora de SIDA. Entonces, si ustedes encuentran un paciente, por ejemplo, trabajando, que tiene una imagen con sospecha del linfoma primario del sistema nervioso central, lo primero que hay que pedir en el laboratorio es HIV, ¿sí? Si tiene un linfoma primario, hay que descartar que no tenga HIV asociado, ¿sí? Y está asociado también a la infección previa por el virus de Epstein-Barr, que eso se puede pedir si en el caso de que el paciente se le haga una punción lumbar, si se puede pedir. Si es positivo, es un dato a favor de que la masa ocupante de espacio puede estar asociada a un linfoma primario del sistema nervioso central. Los signos y síntomas neurológicos son variados según la ubicación. El linfoma lo que tiene de distinto es que generalmente es una masa única, que como vimos la toxoplasmosis generalmente son varias, y que no solamente afecta a los córticos subcortical y ganglios basales, sino que puede estar en cualquier parte de la sustancia blanca, etc. Entonces por ahí ese es un dato a favor en las imágenes. Si no, el diagnóstico de certeza es por citología del líquido cefalorraquídeo. Si uno puede hacer una punción lumbar, se manda a hacer citometría de flujo, se llama, que es lo mismo que se hace en los linfomas o en las leucemias cuando hay blastos circulantes. Cuando se hace la punción lumbar, se mandan a estudiar los glóbulos blancos de la punción lumbar a citometría de flujo a ver si son compatibles con células linfomatosas. Y a veces se hace el diagnóstico descartando la toxoplasmosis, es decir, uno hace el tratamiento para toxoplasmosis, no funciona, etc. Y a veces no te queda otra que hacer la biopsia para poder tener el diagnóstico de certeza. Porque a veces tenés tantas opciones de etiologías que, por más de que sea muy invasiva la biopsia, para poder hacer el tratamiento la necesitas. El tratamiento es variable según el grado, etcétera, etcétera, pero generalmente se hace radioterapia, corticoides y iniciar el tratamiento antirretroviral cuanto antes. Este es un cuadrito comparativo un poco de imágenes entre toxoplasmosis y linfoma.
Fíjense que el de la toxa son lesiones más pequeñas, generalmente son múltiples, sangran poco, generalmente tienen mucho edema, tienen un realce en anillo con paredes delgadas, mucho efecto de masa, y el cuerpo calloso no se suele involucrar, que en el linfoma sí. Esto es muy matemático, pero bueno, en la biología después pasa de todo. Pueden encontrar una masa de toxoplasmosis más de 4 centímetros, un linfoma más chiquito, etc. Es como para tener una aproximación. Esta es una imagen de un chagoma, por ejemplo, para que tengan en cuenta que también, con imágenes uno no lo puede saber. Puede ser un linfoma, puede ser una tuberculosis, un tuberculoma, un criptococoma. Esta imagen que ven ustedes ahí tiene la ventaja de que está muy cerca de la corteza, entonces por ahí es más fácil de biopsiar. Suerte que se puede biopsiar, el resto no, pero sería un punto a favor. Fíjense que es una lesión que está en ganglio basal, también derecho, el punto blanco ese que se ve, que uno puede pensar de que es una toxo, y después esto lo saqué de unas imágenes que después terminó en una necropsia y era una criptococosis, un criptococoma chiquito. O sea, fíjense que también con las imágenes yo tranquilamente diría que una toxoplasmosis termina siendo otra cosa. Esto, fíjense, es una tuberculosis diseminada, con múltiples lesiones ocupantes de espacio, y yo se la marqué toda con la flecha. ¿Cómo diferenciar eso de una neurocirrhosis? Porque me parece muy parecido a la imagen. Es parecido, y es difícil. Esto es probable de que el paciente o tenga algún otro signo radiológico de una tuberculosis diseminada, por ahí tiene una placa con una tuberculosis miliar, o tiene compromiso de pantosplenomegalia, etcétera, que te hace pensar eso, o una punción lumbar también con una tuberculosis meningia. Yo pues saqué de casos que ya tienen el diagnóstico. Si no, con esta imagen puedes pensar cualquier cosa, ¿sí? Si lo ves así solo. Y fíjense, acá le puse una cosa distintiva para que vean una resonancia, una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Fíjense que nada que ver, no es una masa, una lesión ocupante de espacio, sino que se ve bien toda la afectación de la sustancia blanca, principalmente en las imágenes ahí de arriba, la A y la B, que se ve como un guante así blanco y se separa bien la sustancia blanca de la sustancia gris, ¿sí? Generalmente es bilateral, así simétrico, y no tiene signos de foco, etcétera, como vimos con el resto de las imágenes. Bueno, ¿qué hubieran definido a nuestro paciente con la imagen esa en anillo o ganglio basal derecha? ¿Qué conducta terapéutica habían tomado? Y después yo le comento un poco la evolución y el seguimiento. Bien, con los datos que diste, muy probablemente este paciente tiene la neurotoxoplasmosis. Bien. El primer diagnóstico es una toxoplasmosis. Sí. Porque una HIV con bajo CD4, con una lesión ocupante de espacio, que refuerza en anillo, con edema y en ganglio basal derecho. Bien. Este paciente tiene que empezar tanto un tratamiento antirretroviral como un tratamiento para la neurotoxoplasmosis. Bien. No vamos a biopsiar a este paciente muy probablemente porque las lesiones no son accesibles, entonces vamos a cerrar el diagnóstico con base en la clínica, en la imagen y si el paciente responde al tratamiento. Bien. Y ahí se puede utilizar la sulfadiazina, pirmetamina y ácido folínico y esperemos que el paciente mejore. Bien. Además, encaminar al paciente para un infectólogo para empezar una terapia antirretroviral. No sé si se hacen los dos al mismo tiempo, porque puede ser que el paciente empiece con un síndrome de reconstitución, ¿no? Bien. En este caso se puede empezar el tratamiento. Sí, son pocas las causas en las que uno lo posterga al inicio del tratamiento antirretroviral, ¿sí? En
En la meningitis tuberculosa generalmente se empieza primero el tratamiento para tuberculosis y se espera por lo menos 15 días para poder empezar el tratamiento antirretroviral, porque en ese caso está demostrado de que la reconstitución inmune puede ser peor, ¿sí? Y generar edema cerebral, etc. Y también en algunos casos de criptococosis, etc. Pero generalmente hay que empezarlo, ¿sí? Son muy pocas las contraindicaciones para iniciar. Toxoplasmosis, hay que arrancarlo cuanto antes. Y también arrancar el tratamiento empírico, un diagnóstico posible de toxoplasmosis cerebral. Y el control imaginológico, obviamente, y clínico en un tiempo prudencial para poder evaluar cómo fue la evolución. Bien. Les cuento de nuestro paciente cómo terminó. Empezó el tratamiento antirretroviral, empezó el tratamiento antitoxo con perimetamina sulfa y leucovorina, y se hizo un control clínico imaginológico con resonancia a los 18 días y tuvo una disminución de tamaño de la lesión con mucho menor edema circundante y mejoría clara de la apariencia del miembro superior izquierdo. Ahora, este fue un caso hace un par de años, la última vez que se lo vio tenía carga viral indetectable y había levantado los CD4 por encima de 500, o sea que tampoco estaba ya con necesidad de profilaxis ni nada por el estilo, pero bueno, fue un caso con suerte, ¿sí? Con buena adherencia al tratamiento y con buena respuesta también a la terapéutica. A veces no sucede lo mismo. Profe, Sí. los casos de linfoma primario, el pronóstico es peor. Sí, es malo, ¿sí? Sí. Es malo primero porque es una enfermedad oncohematológica que está asociada mucho a la inmunosupresión y el tratamiento también es mucho más tóxico. Hay que hacer el corticoide de altas dosis que te agrega otro grado de inmunosupresión. Hay que hacer radioterapia cerebral con sus complicaciones, evaluar qué tipo de respuesta tiene el tumor también a la radioterapia. Generalmente es peor que el de la toxo. Es malo. Profe, a mí no me quedó claro por qué se internaba este paciente del caso. Y para poder hacer todo esto, porque un paciente que tiene un foco neurológico, hay que hacerle imágenes, hay que evaluar la carga viral, tiene que empezar el tratamiento, con perimetamina sulfa. No, por ahí no se hacen falta internarlo hasta el día 18, que uno hace el control clínico, imaginológico, etcétera, pero por lo menos hasta que uno evalúe que puede tolerar el tratamiento, que no lo vomite, que el foco neurológico permanezca estable o mejor, que no agregue signo de edema cerebral, que no tenga toxicidad por los fármacos, etcétera. Perfecto, gracias. Nada. Bueno, lo mismo se podría haber hecho con cualquier otro tipo de infección oportunista, respiratoria, gastrointestinales, etcétera, ¿sí? Acá yo elegí esta parte de las oportunistas porque son de los cuadros más floridos, pero bueno, así debería estudiarse también en la parte respiratoria, siempre pensando cuál es lo más frecuente, qué tipo de afectación tiene al interrogatorio del examen físico, las imágenes, y cuáles son los diagnósticos presuntivos más probables. Bueno, espero que le haya servido un poco para repasar algunas cosas. Buenísimo, profe. Mucho buena la clase. Genial, profe. Muy bueno, profe. Genial la clase, profe. Gracias. 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 Chao, profe. Gracias. Estén bien y que estudien bien. Igualmente. Adiós. Chao. Gracias.